En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Y mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió a todos, y ellos, al verse envueltos por aquella nube, se llenaron de miedo. Pero de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Y los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Nos preguntamos qué significa esta fiesta de la transfiguración para la iglesia. Ya en el tiempo de la Cuaresma también se suele leer un pasaje del Evangelio de la Transfiguración y es ese mismo sentido. Es como una invitación a animarse y apresurar el paso. Recuerdo que hace algún tiempo les contaba una experiencia personal de niño que siempre me recuerda a mí este Evangelio de la Transfiguración. Y era la experiencia que teníamos en un campo que tenía mi abuelo materno. Él tenía un campo donde solíamos ir a pasar vacaciones, pero para llegar allí había que caminar bastante. Más o menos había que caminar 1 hora y media. Recuerdo que había que subir un camino y entonces a los niños pues nos ponían también a llevar cosas, ¿no? La ropita, el maletincito y llevar de pronto alguna bolsa. A mí me gustaba llevar siempre la bolsa del pan porque era la que menos pesaba, pero era bastante grande. Bueno, la llevaba y aquello pues subiendo, a veces uno se cansaba, trataba como de quedarse y recuerdo que los abuelos lo animaban a uno, a ver, apresurar el paso. Había un punto, había un alto, le llamaban el alto de las monas, porque parece que allá vivían unas chicas que en su tiempo eran rubias y les decían monitas, entonces decían el alto de las monas y allá se veía, en la parte de abajo se veía por fin la hacienda del abuelo, se veía entre unos árboles y allá se veía una manchita azul, la piscina, y eso es lo que más animaba. Entonces cuando uno veía la piscina, salía corriendo, porque ya iba a llegar, ya faltaban 10, 15 minutos para llegar, y eso era el que primero llegara. Bueno, pues, ¿qué significaba aquello? Apresurar el paso, una especie de adelanto, digamos un suspiro, aquel alto, aquel lugar en donde se podía divisar, pues, muchísimo del paisaje, y se podía ver el final de la ruta, era como un momento ciertamente alegre, agradable para nosotros. Porque ya nos decía, ya viene el momento de descanso, ya viene el momento del deleite, ya viene la piscina, ya vamos a jugar, ya viene ese momento de regocijo. ¿Qué es esto de la transfiguración del Señor? Yo pienso que lo podríamos comparar también como aquello, ¿no? Los discípulos se preguntaban, ¿y esto a dónde va? Estamos siguiendo a Jesús, vemos contradicciones, vemos personas que se oponen a esta obra, vemos que le están amenazando de muerte, vemos que algunos discípulos se desaniman. ¿Esto para dónde va? Y Jesús comienza a hablarles de que la subida a Jerusalén les traerá grandes dificultades. Tanto así que les persuade durante 3 veces y les dice: el Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén, será procesado, será ejecutado, pero sin embargo al tercer día resucitará. Eso se los decía, y los discípulos seguramente que se llenaban, algunos de temor, otros de más preguntas,
¿y esto vale la pena seguirle? Y es ahí entonces donde el Señor, como una especie de regalo que les hace, una especie de adelanto a aquello que acontecerá al final, tiene con ellos este momento de transfiguración. Es como un aire fresco, podríamos decir. Es un adelanto de lo que va a acontecer al final de todo. Después del sufrimiento, después de la muerte, después de la negación, recuperaré de nuevo la vida. Después de todo esto, vale la pena haber seguido. Cuando lleguen esos momentos de gran dificultad, es una invitación a no desanimarse cuando lleguen esos momentos de gran dificultad. O quien dice, no se vayan a escandalizar cuando la iglesia sea perseguida, cuando los acorralen, cuando les impidan ir a las plazas públicas, cuando sean llevados a la cárcel, cuando les quiten la vida, no detengan su testimonio. Recuerden que yo he vencido. Recuerden que la cruz no es el punto de llegada, sino es un punto necesario hacia la gloria. Con ello les está Jesús diciendo eso en aquel momento de la transfiguración. ¿En qué momento tiene lugar esto de la transfiguración? De los evangelios que conocemos, el evangelio de Mateo es un evangelio muy bonito porque los estudiosos lo suelen llamar el evangelio de la iglesia. Es decir, para aprender a ser comunidad, para aprender a ser familia de Jesús, podríamos mirar los trazos del evangelio de San Mateo y ahí lo aprenderíamos perfectamente. Pues bien, en ese evangelio hay como 5 grandes discursos y hay el cuarto discurso casi al final del evangelio, es donde se presenta esto de la transfiguración. ¿Cuál es la intención de Mateo? Decirle a la iglesia, esto que le acontece a Jesús es lo que también les acontecerá a ustedes. Esto que contemplan de Jesús, su transfiguración, su rostro resplandeciente, sus vestiduras que se convierten como ningún lavandero del mundo las puede dejar, a ustedes, iglesia, llegará un día en que también llegarán a gozar de ese mismo gozo. Los que hemos leído el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, hay una imagen en donde ciertamente se ve que esto se cumple y se realiza. Hay una descripción muy bonita al final del tiempo, después de que la iglesia ha sido perseguida, después de que el demonio ha sido arrojado al pozo de azufre, nos dice el libro del Apocalipsis, después de que ya las suertes están echadas y al fin el bien vence sobre el mal, dice el apóstol Juan que vio una imagen muy bonita y dice, vi la nueva Jerusalén que descendía del cielo. ¿Y cómo la describe? Como una novia. Dice, estaba vestida de blanco, resplandeciente, y venía como una novia que se adorna para el encuentro de su esposo. ¿Qué está diciendo? Que al final del tiempo la iglesia resplandeciente, pero purificada en el sufrimiento, purificada en el martirio, es la que finalmente va a encontrar a Cristo, su esposo. Ciertamente, las cosas difíciles de la vida a veces nos tienen que costar y muchísimo, a precio de sangre. Y hay otra imagen todavía significativa en el libro del Apocalipsis, cuando hablan de los 144,000. Y dicen que cuando vino, llegó el esperado, el Cordero, y dice que él vio marchar hacia el encuentro del Cordero una muchedumbre, dicen que eran 144,000, y describe cómo iban vestidos. Dice, iban vestidos de túnicas blancas, y esas túnicas blancas, ¿cómo las lavaron? Dice él, y fueron blanqueadas en la sangre del Cordero. ¿Qué está queriendo decir? Los que fueron con ese blanco es porque antes sufrieron con él, porque fueron capaces de vivir la cruz, porque fueron perseguidos, porque no la encontraron tan fácil para poder gozar de la gloria. Es muy fácil seguir un cristianismo en la gloria, seguir un cristianismo de triunfos, de alegrías, y es muy difícil seguir un cristianismo en donde nos toca a veces negarnos a nosotros mismos, en donde somos contrariados o en donde incluso tenemos que dar la vida. Pues este pasaje de la transfiguración nos recuerda ciertamente eso. Hay un dicho y dicen que
ninguna espina, para poder llegar a la rosa, a oler los perfumes de la rosa, a contemplar los colores agradables de una rosa, primero tenemos que pasar por las espinas. Primero tenemos que sufrir, tenemos que espinarnos, tenemos que sangrar para poder gozar de los perfumes de la rosa. No hay gloria sin sufrimiento y sin renuncia. Es lo que Jesús entonces nos está diciendo hoy aquí. Es una invitación entonces no a que busquemos el sufrimiento, sino que lo aceptemos con paciencia y a que en él encontremos el motivo también de nuestra alegría. Finalmente, hay un detalle muy especial que aparece, o dos detalles que quisiera llamar la atención: cómo nosotros lograr o adquirir esa blanco resplandeciente de Jesús, porque es una invitación esto de la transfiguración, también transfigurarnos con Él. Pues el Evangelio que hoy proclamamos de Lucas nos da dos claves muy bonitas. La primera, ¿cómo estaba Jesús en el momento de la transfiguración? Es un detalle que omiten los otros evangelistas. No lo dice Mateo y tampoco lo dice Marcos, solo lo dice Lucas. ¿Qué dice él? Jesús estaba en oración. Dice, Jesús estaba en oración. Y en ese momento fue cuando aconteció la transfiguración. Para Lucas es muy importante la oración. Ponen a Jesús muchísimas veces a orar. La oración es signo de la intimidad con Dios, es el signo de la fortaleza del Espíritu, es el signo de beber directamente de la fuente de la sabiduría para saber lo que se tiene que hacer. Es un momento especial para recuperar energías, es un momento especial para llenarse del amor de Dios. Fue en aquel momento de intimidad en donde el Señor se transfiguró. Y ahí está una de las claves para podernos transfigurar. ¿Cuál es el secreto de los santos, a quienes honramos, a quienes veneramos, a quienes devotamente nos encomendamos a lo largo de tantos siglos? ¿Cuál ha sido su secreto? Que han sido hombres y mujeres de oración. Han dejado que Dios transforme sus vidas en los momentos especiales de oración, de intimidad, de hablar con Él. ¿Quieres ser más santo? Ora más. ¿Quieres ser más sabio? Ora más. ¿Quieres ser mejor cristiano? Ora más. ¿Quieres que otros vean a través de ti la presencia de Dios? Ora más. Esta es una de las claves en la transfiguración. Es una gracia, es un regalo. Sí, la disposición del hombre cuenta, la humildad, el sacar su tiempo, el disponerse, claro que sí, pero también la oración es una gracia. Y también es un combate. Miren lo que pasó con los discípulos, es otro detalle que nos dice San Lucas. ¿Cómo estaban los discípulos en el momento de la transfiguración? ¿Qué estaban haciendo? Y dice, se cayeron de sueño. Estaban dormidos, cayeron de sueño. Quizá como algunas veces con estos calores tan tremendos, cuando venimos a misa, que es a veces inevitable quedarnos dormidos un momentín, pues los discípulos también se quedaron dormidos. Como quien dice, la transfiguración es una gracia que excede nuestras capacidades. Nuestras capacidades serán muchas. Podremos transfigurarnos, podremos ser buenos con nuestra disciplina personal, claro que sí, pero con la gracia de Dios lograremos todavía muchísimo más. Esto finalmente es una gracia. Y finalmente, el otro detalle para podernos transfigurar con Él es la invitación que viene de la nube. ¿Cuál es esa voz que se escucha salir de la nube, que es la voz del Padre, y que los discípulos Pedro, Santiago y Juan escuchan de manera expectante y atenta? Este es mi Hijo amado, el elegido, escuchadlo. Para poder seguir a Jesús, para poder ser discípulo suyo, hemos de aprender a escuchar. Y el que escucha, conoce. Y el que conoce, sabe lo que tiene que hacer. El que conoce, ama. El que conoce, se aferra a aquello conocido. No hay otro camino sino el camino de la escucha. Y esto sería para nosotros un llamado de atención
y al mismo tiempo un punto para nuestra reflexión y para nuestro examen de conciencia. ¿Escuchamos frecuentemente a Dios? ¿Le escuchamos? Tantas voces que nos hablan de Dios. En la Eucaristía, por supuesto, en la palabra proclamada, en las personas que viven con honestidad de vida, con honestidad de conciencia, y que también son para nosotros como los interlocutores de Dios. Tantos momentos duros de la vida en los que también Dios tal vez toca nuestra puerta y nos acude para que le escuchemos y le aceptemos. Escuchar es una de las claves para el discipulado y es una de las claves para aprender a transfigurarse. De ahí que la transfiguración, ¿en dónde comienza? La transfiguración comienza por dentro. Decía un salmo por allá, aludiendo a los desposorios definitivos de la iglesia con Cristo, con el nuevo Mesías. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escuchar y obedecer, por ahí es donde comienza el corazón del hombre a transfigurarse. Pidámosle pues al Señor que este regalo de la transfiguración nos anime. Hoy una parte de la liturgia, de la Eucaristía, nos dice algo muy bonito, que aspiremos nosotros llegar un día a donde está Cristo nuestra cabeza. Él ya está transfigurado, pero donde está la cabeza transfigurada, también va a estar el cuerpo que somos cada uno de nosotros. Que no perdamos ese horizonte, ese punto de vista, esa esperanza. El Espíritu nos anima, tenemos la gracia, solo basta con decir sí quiero y ponerse en camino.